Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Daniela García de la Torre, soy artista formadora de la Escuela de Literatura y hoy me encuentro con Alejandra Patiño, integrante del Centro de Apoyo para la Discapacidad. Hoy, en el marco del segundo Festival de Literatura, Oralitura y Voces Alternativas 2021, hablando de esas voces alternativas, vamos a hablar de discapacidad y literatura en este conversatorio y por eso tenemos de invitada a Alejandra Patiño. Hola Alejandra, es un gusto para nosotros desde la escuela tenerte como invitada y bueno, esperemos que podamos convocar a toda la comunidad mosqueruna a este espacio tan oportuno y tan importante en este segundo festival. Hola Daniela, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un espacio muy interesante y muy importante que todos sepan qué es la discapacidad y a qué nos convoca toda esta población. Listo, muchas gracias. Sí, es muy importante esa articulación que se ha venido generando desde la Escuela de Literatura con el Centro de Apoyo para la Discapacidad. Y bueno, qué alegría que podamos tener un espacio dentro del festival para hablar de algo tan importante que ya deberíamos estar desde hace mucho hablando desde las diferentes áreas del conocimiento. Bueno, este conversatorio va a combinar las dos cosas que son muy importantes. Uno, la literatura como algo universal, transversal, que podemos hablar de literatura en todas las áreas del conocimiento, y por otro lado, la discapacidad. ¿Listo? Entonces, Alejandra, tenemos unas preguntas, pero también es como una charla para irnos acercando a este tema desde tu conocimiento y también para que las personas que nos están viendo en este momento pues puedan ir ampliando o más bien de pronto solucionando algunas dudas que tú nos puedas despejar también. Bueno, si la acción educativa es considerada como una acción profundamente humanizadora, los procesos de lectura y escritura, ¿cómo pueden aportar a la formación humana de las personas con discapacidad? Esto pues desde un enfoque netamente social y humanitario. Bueno, digamos que la lectura y la escritura no solo para las personas con discapacidad, sino para cualquier persona, siempre nos apoya como en todo este tema de la creatividad, de la imaginación, del poder expresarnos y del poder sentir. Tenemos muchas personas con discapacidad que no oralizan, que no hablan, entonces su expresión se les dificulta. Pienso yo que a través de la literatura, de la lectura y de la escritura pueden expresar como esos sentires, esas necesidades, esas carencias, esas intenciones comunicativas que tienen a través de la lectura y la escritura, pueden construir un canal comunicativo con el medio ambiente, con el contexto en el que se encuentran, con personas que no comprenden por lo que ellos están pasando y que sencillamente normalizan un poco la forma de comunicarse. A través de estos dos como componentes podemos fortalecer la creatividad, la imaginación en un niño y no solo en un niño, sino también en un adulto. Entonces, personas, por ejemplo, con una discapacidad intelectual que se les dificulta un poco toda esta parte de creación, pues a través de la literatura podemos lograr este tipo de expresiones, ¿no? Cuando leemos un cuento, cuando contamos una historia, cuando mostramos un video, cuando les pedimos que vayan un poquito más allá de lo que están viendo, podemos fortalecer todo este tema de humanización a través de la educación y de la lectoescritura. Sí, es bueno, me parece muy importante cómo inicias hablando sobre esto y es que, bueno, no solamente para las personas con discapacidad, la lectura y la escritura en general son habilidades que sirven como para la vida y para el desarrollo humano, sino que también pues para todo el mundo es indispensable la lectura y la escritura. Ahora pues bueno, enfatizas cómo específicamente dentro de la población con discapacidad estas herramientas de la lectura y la escritura pueden ampliar su capacidad creativa, su pensamiento creativo, que a veces se ve con barreras, con dificultades, pero pues gracias a la lectura podemos ampliar esas barreras e ir superando, apropiando
la imaginación también, un poco ese pensamiento creativo que a veces nos cuesta a todos, ¿no? Porque muchas veces también estamos con el síndrome de la hoja en blanco, como lo llamamos aquí en la escuela, que es como, bueno, no, no nos sale la inspiración, pero bueno, a partir de la misma lectura llega ese pensamiento creativo, ¿cierto? Bueno, eh, los libros como una fuente fundamental de acceso a la cultura, a la formación y el disfrute intelectual, o sea, el libro como un sujeto social, cultural, político, que debería ser público para todo el mundo. ¿Cómo es el acceso a la lectura para las personas con discapacidad? Pues este es un acceso tristemente muy complicado. Si tú te fijas, los libros están creados dentro de una normalidad de una persona que lee, que escribe y que piensa, por así decirlo, que piensa de una manera distinta y que piensa de una manera normal, que piensa de una manera coherente y contextualizada. Son libros que no están creados con un diseño universal, en su mayoría son libros de difícil acceso y los libros que están creados con este diseño universal son libros muy costosos. Si tú vas a la biblioteca de aquí de nuestro municipio, no vas a encontrar muchos libros escritos en braille o libros en 3D o libros con imágenes repujadas o libros para adultos con más imágenes que texto, sino simplemente esto lo vamos a encontrar en la biblioteca infantil. O sea, se cree que este tipo de escritura es simplemente para los niños y como relacionamos siempre discapacidad con infancia, entonces no creamos unos libros aptos para personas adultas, unos libros con historias románticas, fantásticas, reales, que, como los que leemos nosotros en nuestro común denominador, incluidos para personas con discapacidad. Sencillamente, si tú vas a una biblioteca cualquiera o vas a un espacio literario, si hay un grupo de personas con discapacidad, les van a leer Pinocho, o el libro que está adaptado es Pinocho, sin pensar que esa persona pues siente, ve y piensa distinto, puede sentir, ver y pensar igual que tú y puede tener las mismas ganas, no sé, un libro de literatura erótica, ¿por qué no existe? Entonces son como estas cosas, el acceso es muy difícil. Ahorita justamente en el CAT con los muchachos más grandes estamos haciendo un ejercicio muy bonito y es la construcción de nuestra propia biblioteca. O sea, nos cansamos de no encontrar esto y ellos se pusieron en la tarea de crear sus propios libros. ¿Qué quieren? Yo les preguntaba qué quieren encontrar ustedes en una biblioteca. No sé, Harry Potter, El Señor de los Anillos, pero apto para ustedes. Entonces están ellos creando sus propias historias, sus propios cuentos. Ahorita su primer como ejemplar es un libro sensorial que lo están haciendo para los autistas adultos y para los chicos con parálisis cerebral adultos. Entonces está pensado desde y para la discapacidad, porque finalmente es algo que no se consigue. Exactamente, sí, y fíjate que aunque en las bibliotecas públicas se habla de una base de datos accesible para toda la comunidad, vemos que hace falta mucho en eso. Y me llama la atención lo que dices, la relación que se hace como de forma natural entre la discapacidad asociada con la infancia, ¿sí? Y es muy cierto lo que mencionas, que para los adultos no encontramos, o sea, si para la infancia es difícil encontrar estos libros universales, con diseño universal, pues para los adultos es aún mucho más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos una colección de libros pues que obviamente no están en braille o le ofrecemos al adulto aún lo que tú decías, la literatura infantil, y por qué no, ellos pueden estar en una colección de novela, literatura erótica, poesía, ¿no? Pero pues este espacio sí se ve netamente limitado. O sea que tú crees que la persona o una persona de las que podría estar dentro de la colección bibliográfica, orientando todo el proceso, es una persona que piense también desde la discapacidad, o sea, también una persona discapacitada, o cómo ves que se pueda solucionar esto. Pues yo creo que uno entiende la discapacidad
o cuando convive con ella, como en este caso lo hago yo, o cuando tiene una discapacidad. O sea, hablar desde la discapacidad, desde grandes autores, desde grandes ponentes, grandes investigadores, es muy fácil, porque sencillamente, pues, generalmente son médicos, son psicólogos que se sentaron como a leer las características de cada síndrome o de cada discapacidad, y si en algún lado decía, no va a aprender a leer, pues entonces sencillamente dijimos, no va a aprender a leer y lo dejamos ahí. Pero cuando tú te sientas y cuando convives con esto, cuando es tu día a día, pues tú te das cuenta que leer no es solo leer mi mamá me mima, que tú tienes distintas formas de leer, que tú lees imágenes, que tú interpretas contextos, que tú lees con los sentidos. Por ejemplo, hay un cuento muy bonito que se llama Los colores de los sentidos, y es un niño con ceguera que explica qué son los colores. Entonces dice que el amarillo es la sonrisa de la mamá, el azul es el cantar de los pajaritos, y así tiene muchas descripciones, y tú te pones a pensar y dices, oiga, sí, yo también puedo interpretar los colores de esa forma. Entonces, siento yo que le hace falta al mundo en general, al contexto literario, como esa sensibilidad y esa parte que sienta qué es y ponerse en los zapatos. Hay una palabra ahorita muy de moda que es la empatía, y es eso. Sea usted empático con la otra persona, sienta lo que está sintiendo y por lo menos siéntese a escucharla. ¿Qué quiere esa persona? O sea, nosotros nos sentamos, los grandes políticos y todos se sientan a hacer su plan de acción, y entonces discapacidad igual inclusión, y qué es inclusión, que esté ahí adentro, le pongo una silla de ruedas y le pongo un letrerito azul y listo, ya estuvo la inclusión. Pero si vamos a ver más allá, pues la inclusión es muchas cosas más y viene desde cosas pequeñas, o sea, desde que a usted no le hablen como bobito todo el rato y ay, mi bebé gordito, venga, yo lo ayudo, sino que de verdad reconozcan que en usted hay un adulto que tiene un sentir, que tiene un pensar y que también tiene un criterio para elegir, porque siempre cuando llega la discapacidad a un lado la mandamos para la sección infantil, o porque siempre estamos ahí como con cuidado de que no se caiga, de que no, pues son personas, son seres humanos. O sea, para entender la discapacidad uno tiene que sencillamente entender que son seres humanos como uno, con características distintas. Ok, ahora que bueno, hay varias cosas que has mencionado que son muy interesantes. Uno, el pensarse, bueno, ustedes no encontraron en la biblioteca una colección para todos, entonces ustedes pensaron en crearla desde ustedes como un proyecto desde el CAD, y me parece muy interesante que se pueda gestar esto, o sea, que ellos mismos se atrevan a proponer estos proyectos desde la literatura porque necesitan, porque o sea, ya se vio como una necesidad y ellos fueron capaces y yo creo que se pueden lograr muchas cosas a partir de esa necesidad y, y de encontrar también un apoyo, ¿no? Dentro de esos proyectos que se pueden hacer. Bueno, quería preguntarte, por ejemplo, ahora que hablabas de la colección infantil, un poco con diseño universal, pues en general hay muy pocas como fundaciones o proyectos que le apunten como a ese diseño universal desde la literatura. Pues no sé si tú conoces a una fundación que se llama Cactus, algo así, que es como ellos se dedican a hacer libros en texturas y con braille para niños ciegos, pero en general cuando ellos hablan de sus libros dicen pues son para todos los niños y ya, o sea, simplemente hace que sea accesible para otros niños, pero igual todos lo pueden leer. Ahora, tuve una experiencia que me dejó muy impactada en este acercamiento de la literatura que, o sea, como que mi área fuerte es la literatura, pero siempre, o sea, he trabajado con niños con discapacidad también, entonces es algo bien llamativo. Pero una vez tuve una experiencia muy fuerte que fue como pensábamos, bueno, en los niños que nacen ya ciegos, em, ¿cómo simbolizan el mundo? Y yo decía, por Dios, sí, o sea, ¿cómo podemos decirle al niño que nació ciego que este es un árbol o los colores? Y eso lo hace mucho más poético, o sea, más rica la literatura de un niño ciego, que no tiene el mundo como lo percibimos nosotros. Pero sí fue como enfrentarme a esa pregunta que nunca me había hecho y también
por ejemplo, hicimos un ejercicio de lectura en donde yo debía cubrirme los ojos y los otros integrantes me debían leer el libro. Entonces, por ejemplo, habían dos incógnitas que no sé, que es cuando tú dices tratarlo pues como un ser humano, pero entonces ellos me explicaban mucho las ilustraciones porque yo no podía verlas. No sé si eso está, o sea, si eso se bien, o sea, el explicar las ilustraciones, o más bien dejar que el niño también lo pueda imaginar desde su mundo, desde cómo lo concibe él. No sé, ¿tú qué Ambas opinas? cosas están bien. Digamos que yo no te puedo decir que algo, que lo que tú hagas respecto a la literatura está mal, porque eso es un mundo de opciones y un mundo de particularidades. No sé si te has tenido la oportunidad de ver Cine para Ciegos. ¿Es Eso una es un película? cine completamente descriptivo. No, es cine en Ah, general. O ok. sea, hay muchas películas adaptadas Ah, para ciegos. Entonces, ¿qué pasa con este cine para ciegos? Te describe absolutamente todo. Entonces, si la persona entra a una habitación, lo primero que sale en el texto es la persona, hombre, protagonista, abre la puerta, ingresa con su pie derecho a la habitación roja, ejemplo. mm, Entonces hace completamente descriptivo para que la persona sepa exactamente qué es lo que está ocurriendo. Cuando tú envías, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp con una imagen, si sabes que tienes incluidas personas ciegas, tienes que describir la imagen de principio a fin. Fondo morado, letrero en blanco, letras de tal tamaño, dice ABC, bueno, etcétera, etcétera. Lo tienes que describir completamente para que ellos sepan exactamente lo que están viendo, ¿no? Esa es una forma de ver la descripción. Al igual que cuando tú le das la opción de imaginar. O sea, esa opción de imaginar la hacemos todos cuando leemos un libro. Si tú te lees el libro del Principito y en la descripción que hace el autor dice que era una persona diminuta con un overol verde, de pelo amarillo y de ojos azules, yo te lo aseguro que no es el mismo Principito el que te imaginas tú al que me imagino yo, ujú. ni al que se imaginó el que hizo la película, o al que se imaginó el que hizo las ilustraciones. Son principitos totalmente distintos. Por eso muchas veces decimos, ay, no, estuvo mejor el libro que la película. Obvio que estuvo mejor el libro que la película porque es que la película te la hiciste tú. Tú creaste tus personajes. Si te decía que era un hombre alto, guapo, moreno, de ojos azules, tú te imaginaste tu hombre alto, guapo, moreno, de ojos azules. Si viste la película, te pusieron un hombre alto, moreno, guapo, de ojos azules que a ti no te gustó. O sea, para ti ese no es guapo. Lo mismo pasa. Entonces, las dos opciones son muy buenas. La opción de la descripción, digamos que es una opción ligada eh, a lo legal, por así decirlo, a la inclusión, a lo incluyente. Cuando tú envías una Ok. imagen, cuando estás haciendo un texto, cuando estás mostrando algo, pues estás en la obligación de describirle a la persona ciega para que ella sepa qué es lo que todos estamos viendo. Esa es la inclusión para las personas con ceguera. Pero si tú das la opción de imaginar, nos remitimos pues a la primera pregunta, ¿cómo humaniza la lectura? Entonces tú le estás permitiendo a él que ese él comprenda lo que él quiere comprender y que todos reunamos unas historias distintas. Es cuando tú lees un cuento y empiezas con una frase y quieres que sigan los niños el mismo recorrido, termina siendo un cuento súper chévere y súper mágico porque todos andamos en un mundo distinto. Sí, sí, sí. No, y esta experiencia también, yo decía, bueno, si es un niño que nunca ha visto eh, el mundo simbólicamente, cómo se representa, pues debe tener mucha poesía al preguntarle por un color, por una planta, cómo se imagina, y era lo que tú decías del libro, los colores, ¿no? Por eso creo que hay una riqueza, creo no, estoy segura que hay una riqueza literaria en la población con discapacidad y pues que bueno, eso se puede trabajar y potenciar de muchas formas que a veces tenemos como miedo o como barreras de entrar a trabajar con población con discapacidad porque pensamos que de pronto no tenemos las competencias y demás, pero encontramos pues que hay todo un mundo y digamos en el campo de la literatura que es como en mi campo, es rico, o sea, es de muchas posibilidades. Bueno, quería preguntarte, ¿cuál crees que sea la importancia de generar espacios artísticos dedicados a la literatura en población con discapacidad?
digamos que la primera importancia es la inclusión, ¿no? Una inclusión de verdad. No es solo, ahorita hay algo muy chistoso y es que decimos espacios incluyentes. Y los espacios incluyentes son, hacemos una actividad dedicada para discapacidad. Esa es la inclusión. Ah, no, nosotros los incluimos en nuestro evento. Y así hablamos de inclusión, o tenemos unas olimpiadas especializadas, o tenemos sitios especializados, y eso no es inclusión. O sea, inclusión no es que yo tenga en cuenta la población, inclusión es que participemos todos en un mismo acto. Entonces, si tú me hablas de escenarios artísticos, pues nos convoca a todos, no solamente a las personas con discapacidad, que si hicimos un evento de títeres para la primera infancia, hombre, pues miremos qué niños tenemos de primera infancia con algún tipo de diagnóstico y llevémoslos a ver si su interpretación de títeres es la misma que la de un niño de habla regular. O veamos un adulto con discapacidad, cómo se foguea en un foro, en un cineforo, ¿qué pasa? ¿De qué forma interpreta? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Al igual que pues de un tema artístico literario. Anteriormente digo yo porque pues digamos que este ha sido como una creencia generalizada y es que las personas con discapacidad son más sensibles a lo artístico. Y en muchas ocasiones sí es cierto, o sea, son personas que se han dedicado netamente a lo artístico, a la danza, al arte, a la música. Entonces, como han estado toda su vida en eso, se desarrollan muy bien en el campo artístico. Entonces, si tú te vas a verlos, eso es algo súper enriquecedor. Te dan unas descripciones totalmente distintas a la literalidad en la que vivimos. Cuando se trabaja literatura con ellos salen de lo literal porque sencillamente ellos no conocen esa literalidad. Para ellos el mundo no es normal, sino el mundo en el que ellos viven es su normalidad. O sea, tú te levantas y tú dices, este es mi mundo y esta es mi normalidad. No es la misma que yo vivo, no es la misma que vive el vecino. Y lo mismo pasa con ellos. Ellos ven el mundo desde una perspectiva totalmente distinta a la que vemos nosotros. Entonces, las abstracciones que hacen, las lecturas que hacen de lo que hay, es totalmente enriquecedor para cualquier otra persona. Entonces, cuando tú incluyes y cuando construyes, pues sacas unas conclusiones bastante buenas y bastante como desligadas a lo normal. Ok, bueno, creo que una de las cosas que dices es que se puede ampliar mucho más un espacio artístico, pues desde diferentes visiones, ¿no? No es como lo que decía, es un espacio dedicado netamente para la discapacidad, sino estamos todos y participamos todos. Esto permite ampliar un poco más las formas de pensar, de concebir el espacio artístico, como en este momento, ¿sí? No sabemos si las personas que nos van a ver o que nos están viendo son personas con discapacidad o simplemente artistas, formadores, docentes, pedagogos, personas que tienen intervenciones con población con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Porque muchas veces lo que tú dices, nutre el espacio y pues el arte como tal sí se considera que, pero no solamente la persona con discapacidad, sino todos, amplían nuestras capacidades creativas, nuestro pensamiento creativo, no solamente en el arte, sino en todas las áreas del conocimiento. Bueno, Alejandra, ir cambiando. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta al momento de hacer intervenciones artísticas con población con discapacidad? Es decir, pues vamos a hacer escenarios artísticos como lo mencionábamos ahorita, pero ¿qué crees que debemos tener en cuenta al momento de prepararlo? Bueno, lo primero que deben tener en cuenta es algo que se llama el diseño universal para el aprendizaje. Cuando comprendemos que existe un diseño que es universal, eso nos ayuda y nos ayuda bastante, porque sencillamente nos enfoca a poder hacer un evento, una educación, un algo para todos. Entonces, cuando tú entiendes que todos tenemos ritmos distintos de aprendizaje, todos tenemos estilos diferentes de aprendizaje, todos aprendemos de forma distinta, ya sabes, pues que no puedes hacer algo lineal, sino tiene que ser algo que se vaya por entre las ramas, algo que abarque a todo el mundo, que abarque todos los sentidos, que abarque lo kinestésico, que abarque lo visual, que abarque lo auditivo, que abarque lo sensorial, lo perceptivo, o sea, que no solamente encuentre una línea, vamos, no sé,
hacer lectura de cuentos, entonces se sienta la persona, lee el cuento y ya, esa fue la actividad. Entonces el niño que es sordo no pudo estar en la lectura de cuentos, el niño que es ciego posiblemente estuvo, pero el niño con autismo te la pasó corriendo por todo el salón, entonces nunca te entendió, nunca te escuchó, y así sucesivamente. O sea, podemos encontrar un sinfín de trabas. Cuando tú te sientas y piensas en algo para todos y encuentras esas particularidades, que no solo es para discapacidad, como te decía ahorita, el diseño universal abarca toda la población en general, o sea, población regular y población con discapacidad, ya se puede hacer algo grande, algo chévere, algo enriquecedor y que el aprovechamiento para todos. Y aparte de eso, pues yo sí siento que debemos tener un poco de sensibilidad ante la discapacidad. Y sensibilidad no me refiero al pobrecito, al que pecadito es que nació enfermito, o a lo que muchas personas dicen es que son angelitos de Dios, entonces, ay, tenemos que cuidarlos, son de cristal. Pues porque eso no, eso está mandado a recoger. Ni son castigos, ni son regalos de Dios, ni son personas que no se pueden tocar, ni son animalitos salvajes que tenemos corriendo por la casa como potricos salvajes, ni nada por el estilo. Como te lo decía desde el principio, son seres humanos que sienten, que piensan y que creen. Entonces, ese cuento pues del joven con 16 años inocente, que no, que tan divino él, no, eso es cuento, todos sienten, todos piensan y todos saben. Entonces, es el pensar en que si tú estás haciendo esta sensibilidad ante la discapacidad, es el que te pienses en que si es dedicado a jóvenes de 16 años, lo pienses para jóvenes de 16 años, o sea, como que hagas de un lado que existe una barrera, o sea, que no pongas tú la barrera y lo hagas apto para esa población, que sí, que hay que tener en cuenta la discapacidad, ¿en qué aspecto? Que vas a tener personas con silla de ruedas, no puede ser un espacio con asientos pegados porque la silla de ruedas no va a ingresar. O vas a tener una persona sorda, tráete un intérprete. Esa es la sensibilidad que tienes que tener ante la discapacidad, que es una barrera que existe, pero que la barrera y el limitante la pone la misma sociedad y el ambiente en el que se encuentran. Que ellos pueden desarrollarse como cualquier otra persona con alguna particularidad. Entonces, eso es lo que tú debes tener en cuenta para tu evento. Siempre ten en cuenta el diseño universal del aprendizaje y la edad de tus asistentes. No el hecho, pues lo que hablamos al principio, no el hecho que tengas discapacidad, entonces ya son niños, ¿no? También son adultos y también sienten y también piensan. Ok, bueno, muy importante eso que también mencionas, ¿no? Creo que las personas que en este momento también nos ven, tenemos en cuenta lo que nos acabas de decir, que me parece muy importante al pensar en un espacio dedicado al arte y cómo debemos planearlo antes de. Por ejemplo, el tema que dices, cuando tengo diferentes niños con diferentes diagnósticos, pero además pues es para toda la población, dentro de un mismo espacio artístico, pues el ofrecer diferentes posibilidades desde los sentidos mejora la experiencia, porque eso no solamente le pasa a los niños con discapacidad, sino a todos los niños. No todos tenemos las mismas formas de aprender, algunos somos más visuales, otros más auditivos, pero al generar más posibilidades, pues mucho mejor va a ser el espacio dedicado al arte, ¿no? Entonces, también cómo pensarnos en eso. Yo creo que al pensarse también en un espacio dedicado, o dedicado no, sino con acceso a población con discapacidad, que debería ser así, también debería estar una persona con discapacidad para pensar todo el tema del acceso, que a veces uno obvia, o sea, como que pasa por alto, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando tú decías lo de una silla de ruedas y demás, eso es del espacio que se tiene que también que pensar, como organizar, que son cosas también súper importantes. Entonces creo yo que también las personas con discapacidad deben estar en estos espacios de participación generados al arte. Bueno, cambiando un poquito también en esta línea, ¿qué experiencias significativas has tenido o han tenido desde el trabajo práctico de la literatura con personas con discapacidad? Uy, muchas. Pues yo llevo aproximadamente, bueno, certificados llevo 7 años trabajando con discapacidad, extraoficiales llevo como unos 14, 15 años, ahí mal contaditos.
Pero digamos que son muchas cosas de experiencias, de vivencias con los mismos chicos aquí en el CAT, que es donde más tiempo he estado. Yo trabajo generalmente con los adultos y pues soy la profe, ¿no? Tenemos otro tipo de profesionales, la profesora soy yo. Entonces soy la que como que les enseña todo este tema, los refuerzan, todo el tema de lectoescritor, todo el tema, sí, como todo el tema que dan los profesores, literario, por así decirlo. Y me estrellé mucho con opiniones de padres de familia, pues digamos que son completamente entendibles porque tú como padre de familia sales con una visión de hijo, construyes una visión de hijo que para ti es perfecto y que tiene que cumplir esos parámetros, pero es muy enriquecedor ver que puedes ir más allá. Cuando tú tienes un hijo con discapacidad, este hijo te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Tu hijo futbolista, cantante, políglota, ya no va a existir. Puede que adquiera alguna de esas habilidades, pero no como tú las querías. Entonces me llegaban muchos papás con ya hijos adultos y pues con el tema, usted es la profesora, entonces usted le va a enseñar a leer y a escribir a mi hijo. Y entonces a final de año, cuando no había esa enseñanza de mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá, pues entonces obviamente ellos se ponían molestos conmigo. Pero la experiencia enriquecedora fue el poderles enseñar que la lectura iba más allá de mi mamá me mima, que el hecho de que su hijo pudiera leerle a usted un sentimiento, pudiera leerle a usted una emoción, pudiera leerle a usted un contexto, eso ya lo incluía dentro de la lectura, que pudiera, es algo para ellos muy gratificante cuando tienen unas discapacidades intelectuales muy fuertes, el poder firmar, el que puedan escribir su nombre, que las personas dejen de tomar decisiones sobre ellas, sino que ellas tomen las decisiones. El ejercicio de enseñarles a votar, de decirles, mire, usted va a encontrar esto, no es el ejercicio de decirle vote por Susanito, sino es el decirle, mire, vamos a conocer los planes de gobierno de todos, vamos a decir, y esa es una lectura totalmente distinta del contexto. Esa es una lectura que usted también es un ser político que participa. Entonces, digamos que en esas experiencias significativas ha estado eso, el poder darle a la persona con discapacidad una autonomía que no tenía a través de todos estos contextos literarios y de estas lecturas distintas del mundo. Eso es como lo significativo y como lo chévere de mi trabajo, dar esas herramientas de independencia. Sí, claro, o sea, bueno, el lenguaje como una herramienta de identidad, ¿no? Es bien, bien interesante lo que acabas de plantear, desde el poder firmar y desde construir su identidad como una persona que siente, piensa, crea y puede desarrollarse en estas lecturas de lo que vemos como seres sociales, políticos, culturales. Pero digamos, de pronto, no sé, un proyecto que tú hayas hecho desde la práctica, que tú digas, no, yo con esto la saqué del estadio y creo que toda la comunidad en general se vio impactada por este proyecto práctico, porque fue desde la práctica. Proyecto que yo haya hecho, a ver que me acuerde en este momento. Mi tesis. Ese fue un proyecto totalmente impactante. Fue un proyecto que le imprimimos muchas ganas porque lo trabajamos en un contexto hospitalario, pero aparte de ser un contexto hospitalario, era un contexto de discapacidad, de abandono, y era un tema donde ya los niños con discapacidad que existían dentro del ICBF y los desahuciaban, los mandaban a esta fundación. Entonces los niños que ya estaban para morirse, porque en su mayoría eran niños, no habían casi adultos, los mandaban allí. Entonces, pues eran chicos oxígeno dependientes, eran niños con gastro, eran niños con un montón de cosas y logramos crear un proyecto de aulas hospitalarias dentro de la fundación donde independientemente de que tú fueras un desahuciado, pudieras recibir una educación de calidad y una educación basada en tu enfermedad, no con un fin de revictimizarte, sino con un fin de que te conocieras, independientemente de si tenías discapacidad o no. Y logramos pues que muchos niños entre los 8 y los 11 años pudieran conocer qué era una diálisis, pudieran conocer qué procesos tenía esto, una quimioterapia, qué pasaba en su cuerpo cuando esto sucedía
y implementamos pues las aulas hospitalarias dentro de la fundación. Tú vas ahorita a la fundación y hay salones, hay objetivos claros, hay logros, y fue un proyecto donde se involucró a la comunidad como una familia de los niños que vivían allí. Creo que esta ha sido como la experiencia más significativa que he tenido a nivel como laboral dentro de la discapacidad. Ah, ok, muy bien. Sí, bueno, más bien esos proyectos prácticos, porque, bueno, a veces lo que tú decías, teorías, autores, y las encontramos muchas sobre discapacidad, bueno, de literatura, proyectos de lo que quieras, pero llevar todo esto a la práctica, convivir con ello y que sea significativo es otro escenario totalmente diferente, ¿no? Porque pues en la práctica muchas veces lo que habíamos planeado tenemos que construirlo, cambiarlo, porque simplemente el contexto dio para cambiar la actividad y está bien, porque eso hace que tú vayas cambiando también lo que esperas, ¿no? Que eso es lo otro, que uno siempre cuando planea, espera, pero vemos que también los niños, sobre todo, tienen como esa capacidad de cambiar y transformar lo que tú ya habías planteado, ¿no? Entonces, qué bueno que, digamos, estos proyectos se puedan gestar y que también sean significativos y podamos contrastar esa teoría que es necesaria, pero que también podamos desde la práctica generar experiencias significativas. Bueno, ¿consideras que el planteamiento y desarrollo de un proceso artístico desde la literatura debe ser preparado necesariamente por una persona con perfil enfocado a la discapacidad o no? Es decir, si una persona para construir o plantear un proceso artístico desde la literatura, la persona que lo prepara debe tener este perfil con discapacidad, o sea, conocimientos con discapacidad, en discapacidad, o no, cualquier persona puede plantearlo. Eso es como un sí y un no. Es que sí, obviamente, si tú vas a plantear un proyecto que incluya la discapacidad, pues tienes que tener conocimiento de la discapacidad. O sea, no puede ser que vas aprendiendo por el camino, pues porque no es así. Pero yo siento que más que haya una persona que sepa, o que esa persona sepa debe ser como un trabajo interdisciplinar. Si tú me pones a mí a hacer un proyecto artístico sobre danza clásica, yo no voy a tener ni idea. Pero tú me dices a mí, y va a incluir discapacidad, yo te monto todo lo que tenga que ver con discapacidad. Tú me dices, vamos a hacer, no sé, voy a decir cosas erradas. Vamos a hacer una muestra de ballet y luego seguido vamos a mostrar un tango. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ponemos? ¿Cómo lo hacemos incluyente? ¿Cómo lo hacemos accesible? Yo te digo cómo hacerlo accesible y cómo hacerlo incluyente. Pero de la temática no tengo ni idea. Y esto es ahorita algo que pasa mucho en los colegios. Hay una política nueva de inclusión, bueno, ya no es nueva, ya lleva casi 3 años, y les dicen a los docentes de aula, ustedes de su experticia, ubique a un niño con discapacidad y haga su clase accesible. ¿Qué responde el docente de aula? Yo no tengo ni idea de discapacidad, yo no sé. Entonces ahí entra ese trabajo interdisciplinario, ese trabajo como de todos. Está el experto en la materia y está el experto en discapacidad, entonces trabajamos juntos y hacemos que esta clase sea accesible. Entonces, más allá de una persona que sepa de discapacidad y que cree todo el proyecto, es que se haga un trabajo interdisciplinar a través de un mismo objetivo. Entonces, todos trabajamos para lograr un evento accesible y un evento incluyente, pero cada uno desde su experticia. Y también ahí hacemos una red de apoyo y una construcción de conocimientos. Yo te aseguro que después de montar el evento, la persona que solo sabía de danza artística va a aprender de discapacidad y la persona que solo sabe de discapacidad va a aprender de danza artística. Entonces, eso es como una construcción y una red en la que todos tenemos que participar. Entonces, más allá que sea una persona, tienen que ser varias que sepan de todo. Ok, sí, sobre todo, digamos, aquí desde la escuela, desde los procesos que se plantean, yo dije, listo, yo trabajo con población con discapacidad desde la literatura y también desde los conocimientos que tengo de discapacidad. Ahora bien, necesito también como el apoyo. Entonces aquí fue cuando hicimos esta articulación con el CAT, entonces podíamos hacer el acompañamiento en la clase
de manera significativa porque había una red de apoyo en este proceso, que me parece una pregunta muy importante, porque a veces lo que tú decías, en las instituciones le decimos al profesor, bueno, va a tener un estudiante con discapacidad, su clase, y ya, esto es incluir, ¿cierto? Pero el maestro en medio de todo no tiene la culpa porque pues no tiene el conocimiento y sin embargo lo intenta, ¿cierto? Pero sí es necesario generarse una articulación y fíjate cómo se comparten también los conocimientos a partir de crear una articulación que creo yo es necesaria en cualquier intervención, bien sea artística o también pedagógica o de cualquier sentido, debe haber como una articulación es necesario. Entonces, gracias porque esas preguntas son fundamentales para las personas que nos están viendo también. Bueno, ya nos queda como la última pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué queda por hacer en los procesos pedagógicos con enfoque literario para la población con discapacidad? Más allá de qué queda por hacer, es qué hacer, ¿no? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Exacto. No, un sinfín de cosas. Vea, los invito a que hagan parte de mi proyecto, aquí una cuña política, a que hagan parte de mi proyecto en el CAT. Iniciamos hace como 15, 20 días. De verdad, montar una biblioteca incluyente. Eso es lo que queremos hacer, montar una biblioteca accesible para todos. Porque a veces también nos vamos al otro extremo, ¿no? Pensamos en discapacidad y hacemos todo para discapacidad. Entonces deja de ser incluyente. Siento yo que lo que hay que hacer es como dejar el miedo, como dejar esa barrera que nos ponemos, ese susto por lo distinto, por lo diverso, porque no es solo la discapacidad. Si nos ponemos a hablar de temas de género, si nos ponemos a hablar de temas de homosexualidad, si nos ponemos a hablar de religión, de política, siempre va a haber un miedo. Entonces, si tú piensas blanco y yo pienso negro, ahí va a estar la barrera. Entonces, no podemos estar juntas porque tú piensas blanco y yo pienso negro y nos vamos a pelear. Pero en cambio sí podemos llegar a una conclusión de que puede haber un gris y que tanto tú como yo tenemos razón, pues llegamos a un tema incluyente, a un tema accesible. Entonces, creo yo que lo primero para estos temas literarios es dejar el miedo, arriesgarnos a que podemos descubrir, a que podemos escribir, a que podemos leer de formas distintas, dejar de pensar tanto en la literalidad, que a pesar de ser un mundo tan grande y tan extenso, somos muy literales, decimos que es que no sabe leer porque sencillamente no lee, mi mamá me mima, pero no vemos que hay otras formas de lectura, decimos que no sabe escribir porque no escribe, pero no vemos que hay otra forma de expresión, que hay gráficas, que hay dibujos, que hay otro tema artístico ahí adentro, sencillamente por miedo a lo desconocido, le tenemos un miedo a la diversidad grandísimo que no nos permite ir más allá. Entonces siento que más que qué queda por hacer es qué tenemos que empezar a hacer. Quitémonos ese miedo y hagámosle como si no pasara nada, que sencillamente la discapacidad sea una característica de esa persona, pero no sea la característica que lo defina. Sí, más bien que podemos empezar a hacer y pensaba en algo también, es que no solamente en los procesos artísticos, ¿no? Sino en todos los procesos, cómo se nutren, pues desde la discapacidad, pero lo que tú decías, pensarse en el proyecto que estás haciendo de una biblioteca, pero que sea para todos. ¿M? Por ejemplo, pues, pienso que también dentro de ese proyecto puede entrar podcasts literarios con lecturas que pueden hacer los mismos chicos del CAT, lecturas de fragmentos, poemas cortos y generar un banco de audios, pues que no solamente sirvan para el centro de apoyo para la discapacidad, sino en general para toda la comunidad, adultos, bueno, en fin, pero sí se podría gestar desde ahí. Y digamos que la literatura, al ser también un universo, al ser universal, porque encontramos que la literatura es común, es como la luna, ¿no? Es algo universal. Al ser universal, pues también tiene muchas posibilidades. Y desde la literatura podemos plantear muchas
formas de ver el mundo y es lo que tú decías, perder el miedo. De hecho, en el arte no puede ser ni blanco ni negro porque hay muchos mundos, muchas personas pensando, muchas personas sintiendo. Entonces, en el arte, no, el artista no puede ser neutro y yo no puedo juzgar la forma del otro. No solamente hablan lo que tú decías, hablando de la discapacidad, por eso, pues precisamente en el festival nosotros decidimos llamarlo primero Oralitura, que fue el primer festival del 2020, y en este 2021 Voces Alternativas, ¿sí? Voces alternativas que permiten ampliar esa capacidad de ver el mundo, otras formas, y que no podemos, o sea, como estarnos negando, sino más bien unirnos y mirar cómo podemos aportar experiencias significativas desde cada área que manejamos para generar proyectos, bien sea pedagógicos, artísticos, bueno, literarios, que aporten pues a un bien común, ¿no? Entonces, como que permitir esas otras voces y que los procesos artísticos en definitiva no pueden ser neutros, sino que deben permitir pues esas otras posibilidades, esa universalidad que nos ofrece también no solo el arte y también la literatura. Entonces, bueno, no sé, invitar a las personas que nos están viendo a que se unan y apoyen el proyecto de Alejandra, me llama mucho la atención, porque pues siento que proyectos de esos, pues hay que apoyarlos desde las diferentes áreas y crear una red de apoyo. Me gusta mucho que se esté gestando ese proyecto y bueno, desde aquí lo que pueda colaborar con mucho gusto. Y bueno, no sé si tengas algo más por decir, ya para ir cerrando. No, pues la verdad es como darle las gracias por este espacio. Es un espacio muy enriquecedor mutuamente. Es algo muy bonito que se abran a más posibilidades, que nos abramos como comunidad a más posibilidades, a más cosas. Desde el los gobiernos anteriores estamos con un lema muy incluyente y pues tenemos que trabajar porque sea cierta tanta inclusión, ¿no? Que la inclusión vaya más allá de las palabras y los estándares y todo esto, sino que de verdad participemos. Esto es una tarea finalmente de todas las personas que habitamos este municipio, este mundo y esta ciudad. La inclusión no es solo decir yo acepto, sino la inclusión también es que estemos todos ahí adentro. Yo creo que todos alguna vez nos hemos sentido excluidos y no es chévere. Entonces, pues personas que generalmente están siendo incluidas, pues para ellos es menos chévere. Invitarlos que eliminemos esa barrera, que eliminemos ese miedo, que eliminemos esos imaginarios, esos prejuicios que tenemos. Lo que les decía anteriormente, no son ni regalos ni castigos de Dios, son sencillamente seres humanos que nacieron con una particularidad distinta, porque la ciencia lo quiso, porque la humanidad lo quiso, por un montón de cosas, y que van a seguir presentándose, cada vez van a hacer cosas distintas, van a hacer cosas más raras, por así decirlo, más diversas, y pues no tenemos que asustarnos, sencillamente tenemos que enfrentarnos y como perderle el miedo y cogerle más bien gusto al tema. Okay. Bueno, muchas gracias por esa invitación que nos haces. Creo que es muy importante también dejar esos prejuicios. Lo que acabas de decir y lo que has dicho en toda la charla es como dejar esos prejuicios y también nombres, conceptos que hacen que todo sea un poco más difícil, ¿no? También el hecho del ser solidario, no como lo explicas, bueno, no como lo decías que desde decir ay pobrecito, sino ser solidario como lo sería con cualquier otra persona y entender su condición, pero también brindarle, no cohibirle ese mundo, ¿no? Además, porque en la selección de contenidos literarios, por ejemplo, para adolescentes, se ve como que no, entonces para este chico que tiene 16, yo creo que este libro infantil que tiene una fábula y deja una moraleja, la puede entender perfecto. Pero ¿por qué no ir acorde
con su edad y con la literatura que debería estar también leyendo, ¿no? Negarle su posibilidad, eso sería negarle también la posibilidad de que el acceso a los libros es difícil y negarle también el acceso a una colección literaria estética y en las condiciones de la edad de él, pues esto es aún peor. Entonces, como que gracias Alejandra, ¿verdad? Por esta conversación, muy interesante, porque esta conversación la ve mucha gente que, como decíamos, son personas que pueden o no tener alguna discapacidad, pero nos permite un poco ampliar nuestra mente y quitar esas barreras también, que desde nuestro diario caminar en este mundo podemos tener esas barreras, entonces es como la invitación que hacemos hoy también desde la Escuela de Literatura, es pues para que abramos más espacios, sobre todo pues desde el arte, desde lo pedagógico, en donde podamos gestar proyectos significativos que involucren a toda la comunidad y bueno, teniendo en cuenta como los aspectos que nos acaba de mencionar Alejandra, que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de formular o plantear un proyecto. Agradecemos a Alejandra, al Centro de Apoyo para la Discapacidad, que siempre ha estado muy dispuesto con la Escuela de Literatura. Y bueno, agradecemos también este espacio a nuestro alcalde, Giancarlo Yarumeta, a la Secretaría de Cultura, en nombre de nuestro secretario Javier Trujillo, y a nuestro coordinador Oscar Belón. Y los dejamos para que ustedes sigan conectados con la programación del Festival Oralitura y Voces Alternativas 2021. Muchas gracias a todos por participar en este espacio.